Bendito eres tú, Elión nuestro Dios, porque nos has ordenado leer la Mikra. Amén. Ahora pasemos a la siguiente parashat. En esta ocasión es parashat Matitiahu, capítulo 23, versículos del 1 al 39. Entonces Yehoshua se dirigió a la multitud y a sus discípulos y les dijo: los soferim, los escribas, y los ferushim, los fariseos, enseñan con la autoridad de Moshe. Así que todo lo que ellos les digan, háganlo y cúmplanlo, pero no hagan como hacen ellos, porque ellos dicen, pero no hacen. Ellos atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de la gente, pero ellos mismos no las quieren mover ni con un dedo. Hacen todas sus obras para que la gente los vea. Se hacen bien anchas sus tiras de oración y bien largos los flecos de sus mantos. Les gusta ser los primeros en los asientos de los banquetes y en las primeras filas de las sinagogas, y que los saluden en las plazas y que la gente los llame Rabí. Pero ustedes no se hagan llamar Rabí, porque uno solo es su Rabí, y todos ustedes son hermanos. Y no llamen Padre a nadie en la tierra, porque uno solo es su Abba, que está en el cielo. Tampoco se hagan llamar guías, porque su guía es uno solo, el Mashiach. Que el mayor entre ustedes se haga servidor de los demás, porque el que se enaltece lo humillarán, y al que se humille lo enaltecerán. Pobres de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque le cierran el reino de los cielos a la gente, pues ni entran ustedes ni dejan pasar a los que quieren entrar. Pobres de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque devoran las casas de las viudas, y como disfraz hacen largas oraciones, por eso recibirán una condena mayor. Pobres de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque recorren mar y tierra para hacer un solo prosélito, y cuando lo logran, lo hacen 2 veces más digno del crematorio que ustedes mismos. Pobres de ustedes, guías ciegos, que dicen: si uno jura por el santuario, no significa nada, pero si jura por el oro del santuario, queda obligado. Necios y ciegos, ¿qué es más importante, el oro o el santuario que santifica el oro? También ustedes dicen: si uno jura por el altar no significa nada, pero si jura por la ofrenda que está sobre el altar, queda obligado. Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues al que jura por el altar y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el santuario y por todo aquello que habita en él. El que jura por el cielo, jura por el trono de Elohim y por aquel que está sentado en él. Pobres de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque dan el diezmo de la menta y del anís y del comino, pero han desatendido las cosas más importantes de la Torá, que son la justicia, la compasión y la fe. Estas cosas son las que hay que cumplir, aunque sin omitir aquellas. Guías ciegos, que cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Pobres de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque limpian por fuera el vaso o el plato, pero por dentro están llenos de robo y desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero el interior del vaso para que también el exterior quede limpio. Pobres de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque se parecen a sepulcros blanqueados, que por fuera en verdad se ven hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda impureza. Así también ustedes por fuera en verdad parecen justos delante de la gente, pero por dentro están todos llenos de hipocresía y violaciones a la Torá. Pobres de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque edifican los sepulcros de los profetas y adornan los monumentos de los justos, y dicen: si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no habríamos sido cómplices de las matanzas de los profetas. Así dan testimonio contra ustedes mismos que son hijos de aquellos que mataron a los profetas. Bueno, pues concluyan ustedes la obra de sus antepasados. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparán de la condenación del Geinom? Miren, yo les envío profetas, sabios y escribas, y de ellos a unos los matarán, a otros los ejecutarán en maderos, y a otros los azotarán en sus sinagogas y los perseguirán de ciudad en ciudad, para que caiga sobre ustedes toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre del justo Jebel hasta la sangre de Secaraia, hijo de Berequía, a quien ustedes mataron entre el santuario y el altar.
En verdad les digo que todo esto recaerá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? Miren, su casa se les queda desierta, porque les digo que no volverán a verme hasta el día en que digan, bendito el que viene en el nombre de Yahvé. Bendito eres tú, Elión nuestro Dios, porque nos has ordenado leer la Mikra. Amén. Muy bien, esta fue la Parashat de Matityahu, de Mateo, capítulo 23, versículos del 1 al 39. Ahora vamos a pasar a la Derashat, la explicación. Ok, Derashat Matityahu 23 del 1 al 39, que se titula La crítica de Yehoshua a la hipocresía religiosa. Hoy meditaremos en el capítulo 23 del libro de Mateo, donde Rab Yehoshua, el Maestro Jesús, pronuncia uno de los discursos más fuertes contra la hipocresía religiosa. Este texto es profundo y radical, no solo denuncia a los líderes de su tiempo, sino que también nos invita a examinarnos como individuos y como comunidad. Desde la visión ebionita, Yehoshua no vino a fundar una religión nueva, sino a restaurar la Torá en su pureza, justicia, misericordia y fidelidad. El problema no era la Torá, sino la manera en que algunos la manipulaban para obtener poder. Cuando Yehoshua dice, hacen todas sus obras para ser vistos, denuncia la desconexión entre la práctica religiosa y la verdadera bondad. Para nosotros los ebionitas, la fe sin el cumplimiento de la Torá y Tzedaká es vacía, y la adoración sin humildad es idolatría del ego. Alágicamente, Yehoshua recuerda que la Torá sigue vigente. En la cátedra de Moshe se sientan los soferim y los perushim, los escribas y los fariseos. Así que todo lo que les digan, háganlo. Esto no es un rechazo a la Torá, sino una reafirmación. El problema está en el desequilibrio, cargas pesadas para los demás y privilegios para sí mismos. La halajá auténtica busca equilibrio. Mitzvot que edifiquen y no que aplasten, juicios que corrijan sin destruir, normas que liberen al pueblo en lugar de esclavizarlo. En su contexto histórico, Mateo 23 refleja las tensiones del siglo I entre diferentes grupos judíos, fariseos, saduceos, escribas y el movimiento de los seguidores de Rab Yehoshua, del Maestro Jesús. No se trata de un ataque contra el pueblo judío, sino contra líderes específicos que habían corrompido la misión de servir a Elión. Históricamente, este capítulo muestra la lucha por el sentido auténtico de la fe en tiempos de opresión romana y crisis social. Así como Tiro cayó por la arrogancia, lo acabamos de ver en la otra parashat, aquí Yehoshua advierte que Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, también puede perder su lugar si olvida la justicia. Psicológicamente el texto revela un fenómeno humano universal, la necesidad de reconocimiento y el peligro de la vanidad espiritual y el autoengaño. La hipocresía no es solo mentir a otros, sino convencerse a uno mismo de que el rito externo sustituye la transformación interna. La psicología moderna lo llama disonancia cognitiva, vivir una contradicción entre lo que se predica y lo que se hace. Rab Yehoshua invita a sanar esta fractura interior con autenticidad, humildad y coherencia. En lo práctico, este capítulo nos llama a liderar con servicio, no con imposición. El mayor de ustedes será su servidor. Es un principio aplicable a la familia, la comunidad y el trabajo. La autoridad verdadera no proviene de un título ni de los símbolos de poder, sino de la capacidad de servir con amor y justicia. El liderazgo ebionita es horizontal, comunitario y solidario. Ética y moralmente, el discurso de Rab Yehoshua, del Maestro Jesús, denuncia la corrupción, diezmar hierbas mientras se descuidan los asuntos más importantes, la justicia, la misericordia y la fe. Esto es tan actual hoy como en el siglo I. Nos recuerda que no basta cumplir con rituales o detalles externos si se ignoran los principios fundamentales. La ética ebionita es clara. La prioridad siempre es la vida, la justicia y el bien común.
Desde la ciencia social podemos interpretar el capítulo como una crítica a sistemas jerárquicos que concentran poder y marginan al pueblo. Las ciencias políticas y la sociología muestran cómo las instituciones tienden a burocratizarse, a proteger privilegios de élites, perdiendo el propósito original de servir. Yehoshua, con su análisis profético, anticipa lo que hoy llamamos captura institucional o alienación religiosa. Su crítica es casi científica, describe un sistema enfermo y sus consecuencias inevitables. Lingüísticamente, Mateo 23 está cargado de ironía y metáforas poderosas. Guías ciegos, sepulcros blanqueados, cuelan el mosquito y engullen el camello. Estas imágenes transmiten más que conceptos, generan un impacto emocional que despierta la conciencia. La repetición de "ay de ustedes" o "pobres de ustedes" marca el ritmo de un juicio poético casi litúrgico que recuerda a los profetas del antiguo Israel. El hebraísmo detrás de estas expresiones muestra la intensidad de un lenguaje diseñado no solo para informar, sino para transformar. Mateo 23 no es solo un texto antiguo, es un espejo, nos recuerda que la fe no se mide por títulos ni rituales vacíos, sino por justicia, misericordia, humildad y coherencia. Rabbi Yehoshua, el Maestro Jesús, nos desafía a revisar nuestras propias vidas. ¿En realidad vivimos lo que decimos? ¿Usamos la Torá para servir o para dominar, para que nos sirvan? ¿Somos luz en la comunidad o escondemos la luz tras apariencias? ¿Qué aprendemos de este capítulo? Pues a rechazar la hipocresía y a vivir con autenticidad. Que nuestra alajá sea justa, que nuestra teología sea compasiva, que nuestra psicología sea sana, que nuestra práctica sea humilde, que nuestra ética sea firme, que nuestra ciencia sea sabia y que nuestras palabras sean veraces. Así haremos de nuestra vida un testimonio vivo del reino de Dios.